Buenas tardes. Esta es la sesión que vamos a dedicar a presentar el estudio que ha ganado la cuarta edición de los premios Rafael Termes Carreró. Estos son unos premios que se organizan desde la Delegación Catalana del Instituto Español de Analistas Financieros y que financia la Fundación de Estudios Financieros de esta delegación y que recogen en su alcance trabajos que son presentados por practicantes de la profesión de analista financiero, lo que los anglosajones llaman practitioners. No son premios orientados a la investigación académica ni a la investigación científica en las disciplinas económicas y financieras, sino que son premios que lo que pretenden es precisamente contribuir a la difusión de la investigación y del estudio en el ámbito de actuación profesional del analista financiero. Los temas objetos de investigación y estudio se refieren a la actuación profesional de los analistas y tienen por objeto aportar a estos propios analistas el resultado del trabajo de sus compañeros de profesión. Son aspectos muy principales de los temas objetos de estudio, objeto de investigación y estudio que se presentan a este premio, los que tienen que ver con la legitimidad social de la función del análisis financiero, la actuación comprometida y responsable y las buenas prácticas de los analistas financieros en la canalización del ahorro hacia la inversión a través de empresas, instituciones financieras y de los mercados. Y hoy lo que tenemos es precisamente un caso en el que se nos propone el análisis de la bondad de la inversión en primera vivienda como decisión de ahorro e inversión a largo plazo en España. Es un trabajo que ha contribuido un socio antiguo y practicante antiguo de la profesión, que no está precisamente en la inmediatez del mercado inmobiliario, sino que ha dedicado la mayor parte de su trayectoria a los mercados organizados, concretamente a las bolsas. Antes desde el grupo de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y hoy desde el Banco Sabadell. Y precisamente lo que nos aporta el trabajo es una visión financiera de la inversión en vivienda como un producto de ahorro a largo plazo. La inversión en la vivienda propia como un producto de ahorro a largo plazo. Y una de las virtudes del trabajo es que precisamente no tiene contaminación inmobiliaria en su planteamiento, sino que es un planteamiento estrictamente financiero. Recordar que conviene ahora los criterios de evaluación de los trabajos. El jurado de los premios valora la relación de la temática del estudio con la actuación profesional del analista financiero, el rigor en el análisis y la sencillez en la exposición y la relevancia, y esto último es muy importante, de la temática del estudio y su posible impacto y repercusión en la profesión y en la sociedad. Y desde luego el estudio que hoy presentamos y que ha sido merecedor del premio en esta cuarta edición de los premios Rafael Termes, reúne todos estos criterios de evaluación en un grado muy alto. Yo, sin más, lo que haré es pasar ahora la palabra a José Ramón de la Osa, que es economista, licenciado en Madrid y con una experiencia de haber trabajado en Madrid y actualmente en Barcelona,
como economista, como analista financiero y como operador de bolsa para que nos presente este trabajo. Antes de cederle la palabra, quiero recordar que todos los trabajos son bienvenidos a este premio que se celebra anualmente, que la dotación de estos trabajos que viene financiada por la Fundación de la Delegación Catalana del Instituto, la Fundación Catalana de Analistas Financieros, pues es de 10.000 euros y por tanto es una dotación significativa que pretende ser acicate para que sean muchos los que presenten sus trabajos hechos desde la práctica profesional precisamente al examen y a la oportunidad de difusión y de reconocimiento que este premio les brinda. Hoy el reconocimiento es para el trabajo de José Ramón de la Osa. José Ramón, cuando quieras, por favor, resume el contenido de tu trabajo. Muy bien, lo primero, buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra atención. El título del estudio es la rentabilidad riesgo de la vivienda en España y su principal objetivo es analizar la rentabilidad de la vivienda del mismo modo que se hace con los activos financieros. Esto es, sumando a la evolución del precio los rendimientos generados. En la mayoría de las comparativas lo que se hace es comparar la evolución del precio de la vivienda con la rentabilidad total de la bolsa y los bonos. Lo primero que hay que decir es que esta comparativa no es homogénea. Y lo segundo, que no tiene sentido, porque el principal objetivo de comprar una vivienda habitual es no tener que pagar un alquiler. Cuando se incorporan los datos de rentabilidad, vamos a ver cómo cambia la percepción de la vivienda en rentabilidad, riesgo y en la riqueza de los hogares. En primer lugar, vamos a comenzar con la rentabilidad. Entre 1987 y 2015, la rentabilidad total de la vivienda en España habría sido del 10,7% en términos anualizados, superando el 8,6% del IBEX 35 y el 10,01% del S&P 500. Estos resultados rompen con la afirmación de que a largo plazo la mejor inversión es la bolsa. En el caso de la bolsa americana, los dividendos suponen el 50% de la rentabilidad total. A ningún analista se le ocurre la idea de hacer un estudio a largo plazo de la bolsa americana desechando los dividendos. En el caso de la vivienda en España, los alquileres suponen el 75% de la rentabilidad total. Y en el caso de Estados Unidos, los alquileres suponen el 80% de la rentabilidad total. Si queremos hacer una comparativa homogénea, no podemos tener en cuenta los dividendos y desechar los alquileres. Para la teoría financiera, la rentabilidad de un activo depende del riesgo asumido. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Dado que la volatilidad y el riesgo de la bolsa son superiores a los de la vivienda, lo razonable sería esperar que la rentabilidad total de la bolsa sea superior a la de la vivienda. Este habría sido el caso de Estados Unidos, donde en el periodo analizado la rentabilidad total de la vivienda habría sido del 7,9%, situándose en un punto intermedio entre el 6,4% de un índice amplio de bonos y el 10% de la bolsa. La verdad es que los resultados de la rentabilidad total de la vivienda en España son realmente sorprendentes. En cuanto al riesgo, todos tenemos muy claro que el principal riesgo del propietario de una vivienda es una caída del precio de esta. Sin embargo, en el caso del inquilino no está tan claro. El riesgo del inquilino es lo que va a pagar de alquiler a lo largo de toda su vida y la subida de los alquileres. Desde el momento que necesitamos una vivienda, un espacio para vivir, todos estamos expuestos al riesgo inmobiliario. En la última crisis, el precio de la vivienda cayó un 40% en España, desmintiendo la idea de que la vivienda es un activo sin riesgo y su precio no cae. Sin embargo, si tenemos en cuenta los datos de rentabilidad total, la caída máxima habría sido el 21%. La vivienda sigue teniendo riesgo, pero no es tan elevado como sugiere la percepción general de la última crisis.
Otra forma de enfocar el riesgo sería analizar la situación en el momento actual de la persona que compró en el pico de precios. Quien compró en 2007, a cierre de 2019, tiene una minusvalía en precio del 16%, pero dado que la suma de los alquileres generados u ahorrados es del 48%, la rentabilidad total es positiva y ganaría un 32%. La conclusión en el riesgo es que a corto plazo predomina el riesgo de caída de precios, pero a largo plazo es más importante la subida de los alquileres. La vivienda es la clave en la formación de la riqueza de los hogares. Los hogares toman dos tipos de decisión en relación a la vivienda. Una es de consumo y otra es de inversión. Necesitamos un lugar para vivir y su coste es el alquiler. Esa es la decisión de consumo. Y por otro lado, tenemos la posibilidad o la opción de comprar una vivienda. Esa es la decisión de inversión. Quien compra su vivienda habitual está tomando dos decisiones. Por un lado consume y por otro lado invierte. Desde el punto de vista financiero está haciendo una cobertura. Cuando realizamos una inversión, recibimos su rentabilidad. En el argot financiero decimos que estamos largos de dicho activo. Quien compra su vivienda habitual no recibe una rentabilidad. Lo que sucede es que la rentabilidad que podría generar esa vivienda se compensa con el alquiler ahorrado. Por eso decimos que está haciendo una cobertura financiera. Y por último, quien vive de alquiler está pagando la rentabilidad de dicho activo. En términos financieros estaría corto. Estar corto a largo plazo de un activo es una decisión bastante arriesgada, especialmente si su rentabilidad es elevada, como ha sido en el caso de la vivienda. Para Albert Einstein, el interés compuesto era la fuerza más poderosa del universo. Para la teoría financiera, la forma más eficiente de aprovechar el interés compuesto es invertir en bolsa, porque la rentabilidad a largo plazo de la bolsa es muy superior a la del resto de activos. Sin embargo, ya hemos visto que cuando realizamos una comparativa homogénea de rentabilidades, primero, la rentabilidad total de la vivienda es elevada, incluso en ciertos casos puede superar a la bolsa. Por eso no estamos de acuerdo que la mejor forma de aprovechar interés compuesto sea invertir en bolsa. La clave radica en la subida de los alquileres a largo plazo. Si tomamos como referencia un alquiler de 1.000 euros y un plazo de 30 años, una subida anualizada del 2% nos transforma la cifra de 1.000 euros en 1.811. Si la subida fuese del 3%, los 1.000 euros se transformarían en 2.427. La clave es que la subida a largo plazo de los alquileres se va comiendo la capacidad de ahorro de los hogares. Por eso, la tesis del estudio es que la mejor forma de aprovechar el interés compuesto es comprar la vivienda habitual. En realidad, comprar la vivienda habitual no sería una inversión. Sería algo similar a comprar un seguro sobre las cantidades que vamos a pagar de alquiler a lo largo de toda nuestra vida. Y bueno, esta es un poco la esencia del estudio y ahora lo que espero es que con el resto de invitados, con Inma y con Joan, pues lo analicemos, lo insertemos en este momento de la vida social española, de la pandemia y de los cambios regulatorios que se están dando en el mercado de alquiler. Muchas gracias, José Ramón, por la brevedad y por la claridad de tu exposición. Yo creo que efectivamente esta es una exposición para este Instituto de Analistas Financieros. Yo decía que no se ve en tu estudio contaminación inmobiliaria porque has mantenido esa distancia financiera perfecta con el objeto del estudio. Y precisamente para contrastar con esa visión tuya, hemos pedido a dos expertos, que desde dentro del sector inmobiliario absolutamente contaminados, nos den su reflexión sobre este estudio, y para eso contamos con la presencia de Inma Mat, que es de formación jurista, abogado, y que cuenta con una larguísima carrera precisamente en el mercado inmobiliario,
tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Y contamos también con Joan Ràfols, que es de formación economista, pero de larga trayectoria en el sector inmobiliario, desde esferas gubernamentales, tanto en el gobierno de España como en el gobierno autónomo aquí en Cataluña, y en el sector privado también desde el lado de la oferta y desde el lado de la demanda, desde el lado del inversor y desde el lado del proveedor de objetos de inversión, para que nos den los dos, cada uno la suya, su visión del estudio. Yo con esto le paso la palabra a Imma Amat, pidiéndole que nos comente qué le ha parecido este estudio y la validez de sus conclusiones. Buenas tardes a todos. La verdad, muy agradecida de estar aquí y sobre todo felicitar a José Ramón de la Osa por el atrevimiento de hacer este estudio, porque la verdad es que en mi larga trayectoria no había visto nunca una persona del mundo financiero que analizara y diera por buena la inversión en el sector inmobiliario, sino que normalmente lo que te decían es que la buena inversión es en activos financieros, no en el mundo inmobiliario. Por lo tanto, muchísimas felicidades. A mí lo que me gustaría es traspasar al día a día las conclusiones que tú has realizado en tu estudio y que estoy absolutamente de acuerdo con todas. Lo primero es que he encontrado muy innovador, porque nunca lo habíamos hecho así, el que sumes a la revalorización del objeto inmobiliario el rendimiento. Nosotros cuando hacíamos el análisis contábamos solamente la primera parte, lo que se revalorizaba el producto, pero no añadíamos la segunda parte. Y esto a partir de ahora, ya te aseguro yo que lo vamos a hacer así, porque me parece mucho más interesante. En segundo lugar, absolutamente de acuerdo que en nuestro país todo el tema de comprar primera residencia es cultural, y desde los años 70, y que además durante muchos años, en los últimos 10 años, ha habido una tendencia a decir que en el futuro la gente joven sobre todo iría más por el alquiler que por la compra. Y nuestra experiencia en los últimos años es que no ha sido así. Ha sido aspiracional comprar. ¿Cuándo han podido comprar? Lo que sí que es verdad es que la decisión de compra se ha alargado 10 años. 10 años antes compraban a los 30 y algo, ahora están a los 40 y algo. Quizá aquí tiene una influencia importante el hecho de que en nuestro país tenemos un problema estructural grave, que es la falta de producto de alquiler. Y por lo tanto, a veces se ven empujados a comprar por no encontrar el producto de alquiler que puede satisfacer sus necesidades. El tema de alquiler es un tema que yo creo que ha sido bueno, no sé si dejar hacer por parte de la administración, porque ha habido oportunidades de incrementar el parque, sobre todo en los planes nuevos, cuando se tenía que ceder el aprovechamiento medio, y esto se vendió, no se destinó al mercado del alquiler, y esto fue un gran fallo. Por otra parte, ahora parece que es verdad que hay un intento de que la colaboración público-privada funcione. Han pasado muchos años en que ha habido una desconfianza absoluta de lo público respecto a lo privado. Y aunque ahora funcione, claro, siempre pienso, cuando pongan el primer piso a disposición, bueno, nos faltan 5 años, ¿no? Y mientras tanto, el parque es el que tenemos. Quizá se incrementará un poco por una cosa que no es buena para unos, pero puede ser buena para otros, que es por el hecho de que ha quedado vacío mucho alquiler turístico, sobre todo en Barcelona. Que hemos pasado una primera etapa que los propietarios han permanecido en su posición, suponiendo, como todos, ¿no?, que el tema de la pandemia sería más corto, que vendrían otra vez mucha gente extranjera a vivir a la ciudad. Como esto pasa 2 meses y se ve que va para largo, pues ya algunos han empezado a tomar la decisión de poner el piso en alquiler. Y esto ayudará quizá a mitigar un poco la falta de producto que tenemos en este momento. Otro tema que creo que es importante a tener presente es que en los últimos años hemos tenido una cantidad de normativas que afecten al alquiler que es imposible que un inversor tenga la tranquilidad de invertir en producto para poner a disposición de alquilar.
porque la inseguridad jurídica ha sido tremenda. Con lo cual todo ha ido empujando a que la gente compre. Nosotros a veces nos hacemos una pregunta, y es que ahora no pasará, supongo, pero que hubiera podido pasar, y es que si la economía hubiera ido bien y la gente joven de este país se hubiera independizado 5 años antes, como hacen los franceses, no sé dónde los hubiéramos colocado, porque no había suficientes inmuebles para que fueran habitados por la gente joven. Aquí tenemos un problema tremendo, ¿no? Por otro lado, me ha interesado mucho el tema de la formación del precio de la venta, ¿no? Porque es verdad, como dice él, que en Estados Unidos y en otros países el valor del suelo no tiene la importancia que tiene aquí. Aquí el suelo es costosísimo de crear en tiempo, un plan puedes estar 10 años o más, y en dinero, en coste, porque el tiempo es dinero y toda la inversión que se va haciendo, pues, y el riesgo que esto conlleva consigo, ¿no? Por lo tanto, el precio del suelo es importante. Y a mí me gusta, para ver la evolución, explicarlo con una cosa que es muy gráfica, y es que de los años 70 a los 90 hacíamos permutas al 25%. De los 90 a los 2004 o 2005, las permutas pasaron al 33%. Es decir, que el suelo se incrementó hasta el 33% del precio total. Es aquello que hacíamos nosotros, que decimos un tercio va al suelo, un tercio a la construcción y el otro tercio va a gastos generales, financieros, beneficios, etc. Pero es que en el 2006, 2007 y primer trimestre del 2008, en Barcelona se hicieron permutas al 50, al 70, bueno, a partir de aquí estalló todo, ¿no? ¿Qué pasó? Que a diferencia de otras crisis, esta fue una crisis de suelo, como dices tú muy bien en el estudio, José Ramón, porque el financiamiento era en el suelo. Antes había sido en la construcción, el promotor, años atrás, cuando teníamos promoción, compraba con su dinero el suelo. A partir del 2005 para adelante se compró 100% financiado. Claro, cuando las cosas van mal, esto afectó directamente a los bancos y originó estas caídas de precio del 90% en el valor del suelo. En cambio, las caídas, como bien decías, en temas de vivienda fueron del 40% y en algún sitio del 50%. Es verdad que si vas por según qué zonas, ves que hay edificios que están ahí parados, pues que no estarán el resto de la vida, porque están en sitios que nunca tendrían que haber estado. Y esto creo que es una lección que tenemos que aprender de los temas del tiempo pasado, ¿no? También me interesó mucho cuando tú hablas de que es rentable comprar y destinar dinero a la compra de vivienda. Tanto si es de primera como si es de segunda. Es verdad que si es de segunda, tú puedes vender la vivienda y aquel negocio es limpio. Si eres primera, claro, tendrás que irte a adquirir en algún sitio, por lo tanto, tendrás que subir otra vez un coste, ¿no? Pero nuestra experiencia es que durante toda la trayectoria de los clientes que hemos ido siguiendo, las compras que han hecho en primera residencia, si las miras a largo plazo, si miras más de 10 años, nuestros ciclos han sido siempre más de 10 años, era una buena inversión. Cuando vendes, la rentabilidad es alta. Y además la has usado o bien la has alquilado. Yo he puesto los ejemplos que les contaba antes de 2 operaciones hechas ahora, viniendo de vacaciones. Una casa que se compró en el 84, que se compró por un precio puesto en aquel momento, si fuera en euros, de 80.000 euros. Hoy su revalorización sería 280.000 euros y la hemos vendido a 950.000 euros. Y mientras tanto está alquilado todos estos años, a precio de mercado de verdad. Otra es una casa del 94, comprada en aquel momento a 400 y pico de mil euros, hoy serían 840.000 y se ha vendido a 1.300.000. Y mientras tanto ha vivido la propiedad. Es decir, que sí, podemos llevar muchos casos, que siempre que analizamos operaciones hechas y miramos para atrás, menos que haya sido por un periodo corto de tiempo que has sido propietario, o has tenido la mala suerte de comprar en el 2007 y vender en el 2011, que entonces, claro, que has comprado en el pico más alto y has vendido en el más bajo, aquí es imposible revalorizar nada, pero siempre lo miramos como una buena inversión. Y también he estado muy de acuerdo, que es un tema que siempre me ha hecho mucha gracia,
una cosa que dice José Ramón en su trabajo, que dice, cuando las cosas van bien, todos queremos comprar y todos ayudamos a que el precio suba. Y cuando van mal, nadie se atreve a comprar. Y aquí tenemos muchas experiencias para poder explicar. Pero hay una significativa en un edificio muy insignia en Barcelona, delante de mar, que empezamos a comercializarlo después de la crisis del 2011, que se había vendido un 50% más alto de lo que pedíamos nosotros en aquel momento y no nos compró nadie del país, solo nos compraron extranjeros. A mí me parecía, yo pensaba, en Barcelona no hay nadie que diga que esto es un buen producto, porque ya se veía que delante de mar era único. Y la verdad es que los que compraron, que lo hicieron más bien con mentalidad especulativa, vendieron en el 2015 y 2016, hicieron una gran operación, pero aquí no nos atrevimos. Estas son lecciones que vas aprendiendo y que ves que el mercado inmobiliario tiene su manera de funcionar y su manera de hacer. Y para no alargar, de verdad, de nuevo te felicito porque vaya, es un trabajo excelente. Muchas gracias, Gemma, por tus comentarios y por tu aterrizaje a las operaciones concretas de estas conclusiones teóricas. Yo le pediría ahora a Juan Rafus que nos hiciese sus observaciones del estudio que ha merecido el premio Rafael Tebas. Bien, en primer lugar, gracias por la oportunidad de estar aquí. Pero yo quiero felicitar al autor porque yo llevo 50 años de vida profesional, desde que terminé la carrera de economista en 1970, hace 12 años, hace 20 años, 50 años, básicamente en temas de vivienda, desde todas las prácticas profesionales que habita el sector. Al menos la de vender fincas, esto no lo he hecho nunca. En todo caso, lo que sí decir que me parece muy interesante, porque a lo largo de estos 50 años uno ha visto muchos estudios. Y el tema este de qué es mejor, comprar o alquilar, es ya un tema habitual en el mundo financiero, desde que salió la Hewlett Packard y había el caso aquel de Rent versus Buy. Los más jóvenes no conocen, no recuerdan la calculadora 12C de Hewlett Packard. Esto es lo que hace. Y en el caso de España siempre ha sido una discusión, porque de todos modos yo creo que la práctica, tal como lo ha dicho Irma, la gente lo tiene muy claro. Lo tiene muy claro desde los profesionales y los economistas, no podemos tener muy claro, aunque está muy bien que se construyan índices que objetiven estos temas. Los que somos economistas también sabemos que la bondad de los índices a veces está condicionada por el año de referencia de salida, etc. Y luego también una observación que estos son índices rentabilidades brutas y en todo caso pues que la rentabilidad de la vivienda, de la compra de vivienda en España en los últimos años ha venido ya mermada por una carga impositiva importante al suprimir, sobre todo al empeorar sustancialmente el tratamiento de las ganancias patrimoniales en el impuesto de la renta de las personas físicas. Yo creo, voy a hacer tres consideraciones sobre tus conclusiones. El precio de la vivienda a largo plazo evoluciona en línea con la inflación y la tesis esta solo es válida para Estados Unidos. Es verdad, pero aquí ha sido, en España también, ha evolucionado siempre por encima de la inflación del precio de la vivienda, a excepción de lo que ha pasado a partir de 2008-2010. En Estados Unidos tampoco es estrictamente cierta. En la gran mayoría del parque de vivienda sí, porque son mercados muy competitivos de vivienda y donde la variable suelo urbanizable no es una variable restrictiva en los mercados de oferta, como es el caso, por ejemplo, de España, que con unos mercados de suelo fuertemente regulados y además ahora totalmente paralizados por prácticas, por la parálisis política de nuestras administraciones, pues obviamente es imposible que crezca la oferta como está pasando en
estos momentos en áreas metropolitanas consolidadas. En Estados Unidos también las grandes áreas metropolitanas, el precio de la vivienda y el precio de los alquileres ha subido bastante más que la inflación, pero en todo caso no en el conjunto del parque. Yo creo, la segunda afirmación, la prima de riesgo de la vivienda definida como rentabilidad por alquiler menos el coste de financiación es un método mucho más preciso. Estoy de acuerdo, plenamente de acuerdo, y es lo que, de alguna manera, los que en los últimos años nos hemos dedicado a esto, hemos incorporado, aunque incorporado en nuestros análisis, aunque siempre es difícil. El mercado de alquiler también es muy particular y no hemos de olvidar que en España, por ejemplo, tenemos hasta 1994 teníamos un mercado de alquiler absolutamente de alquiler congelado debido a las leyes limitativas de las leyes de arrendamientos urbanos que se dictaron al país desde 1920. Y todavía hoy, por ejemplo, en ciudades como Barcelona, el 20% del parque alquilado tiene renta, lo que se llama rentativo, contratos antes del 94 sometidos a prórroga forzosa y por lo tanto con una renta no de mercado. Y la principal razón, la conclusión tercera que nos impulsa a comprar una vivienda es el aumento de su precio. Esto es considerable, pero la mayoría de familias lo hacen porque esperan un comportamiento de los precios al alza y además les da una garantía. No olvidemos que en España ahora hay un sistema de seguridad social que más o menos cubre una gran parte de la población laboral como pensionista. Pero antes, no, en los años 80, esto no estaba generalizado, ni en los 90. Por lo tanto, la propensión a comprar la vivienda como ahorro ha sido mucho más elevada que en otros países. Y máximo cuando, por ejemplo, en otros países de Europa, por ejemplo, que también tenían un parque de alquiler o construyeron desde las administraciones fomentaron un parque de alquiler importante, como el caso de Alemania, que las grandes ciudades del 85% de la vivienda es en alquiler, en arrendamiento. A ello es posible porque además en las situaciones que la gente entra en pérdida de renta, en situación de desempleo de larga duración o incluso son pensionistas, en aquel momento, vía subsidios ligados no a la política de vivienda, tienen un complemento de la pensión para poder pagar, o del seguro de paro, para poder pagar el alquiler, cosa que en España no tenemos y que incluso en un país tan liberal como Estados Unidos sí que han establecido un sistema de vouchers para ayudar a pagar el alquiler a las familias con niveles de renta muy bajos. Y no hemos de olvidar nunca que la vivienda es bien de inversión y al mismo tiempo tiene un valor de uso, es un bien de consumo. Y esto es importante. Pero en todo caso yo creo que la propensión a la compra que hay en España ha jugado mucho el tema de llegar a la jubilación, el bono a largo plazo, llegar a la jubilación sin tener que pagar un alquiler que no sabes si podrás asumir. Y eso ha llevado a que la gente en el momento determinado de la compra ha asumido pagos muy superiores al 30 o 40% de su renta y el esfuerzo económico que ha hecho ha sido muy importante. Más en los años 80, que todavía no estaba generalizado los préstamos para hipotecarios a largo plazo. Y no olvidemos que esto empezaron a generalizarse en España a partir del 85 y hasta más tarde, hasta los 92, nos tuvo bastante generalizado la financiación hipotecaria a largo plazo. En los últimos 30 años la rentabilidad total de la vivienda ha superado la rentabilidad de la bolsa por tener un riesgo inferior. Tiene un riesgo inferior y porque nuestro
la gran diferencia que hay entre los mercados en España es los mercados financieros que están muy poco desarrollados, la rentabilidad que se va y que es poco accesible para la gran parte de la población, ha estado en el pasado poco accesible a la población y sobre todo lo que está claro es que la bolsa americana siempre tiene una rentabilidad infinitamente muy superior a la de aquí, ¿eh? Y esto la gente también lo sabe, a partir de la volatilidad de aquí, ¿no? Los últimos años en Estados Unidos se da una curiosa situación. Las rentas altas de las grandes áreas metropolitanas son las que alquilan arrendamiento a alquileres muy elevados, porque invierten, cubren gran parte del alquiler con los rendimientos y conservan la movilidad para irse. Yo creo que el perfil de riesgo es muy similar al bono indexado a la inflación. Yo creo que está muy bien. Comprar y mantener es lo que la gente hace. O sea, aquí incluso en los años 80, que todavía había en las grandes ciudades, en el centro de Barcelona, todavía había la prórroga forzosa, el control de alquileres, la gente no compraba, pero tenía un alquiler barato y compraba una segunda residencia con el ahorro, que ha sido un refugio de la inversión y del ahorro de las clases medias y populares. Yo creo muy bien lo que dices del suelo. El suelo siempre es un valor residual del valor del precio de la vivienda y por lo tanto oscila mucho más y además mucho, en el caso de España, muy susceptible a la regulación urbanística tremendamente politizada. Nada más, yo felicitar, la verdad es que nuestros pensamientos y experiencias estos años están bastante resumidos aquí en el lenguaje financiero. Muy bien. Pues agradezco mucho vuestros comentarios en nombre del autor del trabajo, de José Ramón de la Osa, que efectivamente lo ha redactado como analista financiero formado en el instituto. Él ostenta la formación de cefasía, es decir, es analista que ha seguido progresando en su formación precisamente utilizando los cursos que provee la escuela del instituto. Y yo me quedo con algunas de estas afirmaciones por cerrar este turno de opiniones. Decía Imamat, en según qué momentos nadie se atreve a comprar, que son precisamente los momentos en los que las condiciones de mercado son más favorables. Tenemos ahora unos tipos de interés que en los mercados mayoristas están en negativo y existe un consenso entre los analistas en los mercados que estos tipos por debajo de cero se mantendrán durante un tiempo prolongado. Se pueden mantener hasta el 2023 o el 2024, con unas implicaciones tremendas, ¿no? Y al mismo tiempo nos habéis dicho que hay una restricción de oferta en las grandes ciudades, que este ha sido un comentario que ha aportado Joan Ràfols, y que al mismo tiempo la financiación disponible hoy para la compra de vivienda es a mucho más largo plazo de lo que había sido en tiempos precedentes. Sumando todas estas circunstancias y otras que os puedan parecer relevantes, ¿a vosotros os parece que este es un momento en el que hay que temer una contracción de los precios inmobiliarios? ¿Es un momento para considerar la inversión precisamente porque la oferta puede estar mejor contribuida por esa falta de visibilidad en adelante que en otros momentos? Estoy intentando traer las conclusiones del estudio al momento de hoy. Hoy la inversión en vivienda es una buena inversión. Bueno, yo creo que un poco el autor, Ramón de la Osa, lo dice aquí en la conclusión 10. El escenario de normalización de tipos de interés no está catastrófico para el sector
inmobiliario como se suele plantear. La política de tipos negativos del BCE nos lleva a un escenario totalmente opuesto. El aumento de los alquileres estaría por encima del tipo de descuento y el gran perdedor de dicho escenario es el arrendatario a largo plazo. Es decir, en estos momentos es más fácil, por ejemplo, el tema que está pasando en la política, por ejemplo, en Dinamarca, incluso en Berlín, que los grandes conjuntos de alquiler se han financiado por los privados con bonos en el mercado y que bonos que tienen que garantizar una rentabilidad de 3-4%, lo cual quiere decir que el alquiler como mínimo tiene que rendar el arrendatario a pagar un alquiler que cubra este coste más los costes de funcionamiento de la vivienda y la cierta cotización a largo plazo. Entonces, es muy superior a lo que le sale comprando y financiando con una hipoteca que en este momento se puede disponer. O sea, realmente los arrendatarios de la vivienda pública de Dinamarca que se han financiado con bonos están pagando más que los compradores en este momento del mercado. Y aquí los inversores en edificios en este momento están haciendo logros sobre no una rentabilidad de un 6, sino en un 6 total, porque cuentan un 3% de rentabilidad y un 3% de inseguridad jurídica. De todo lo que puede pasar. Y claro, llevamos mucho tiempo que pasan un montón de cosas. No saben si podrán rehabilitar el edificio, si para rehabilitarlo tendrán que pedir una parte, si tendrán que dividir en propiedades de un tal para poder hacer rehabilitación piso a piso. Todo esto, ¿no? Es números y van sumando. ¿No? Realmente en estos momentos lo que es cierto es que en Cataluña con las últimas leyes o de las disposiciones legislativas que ya viene desde 2015, pero sobre todo de final de año y el último decreto de protección de rentas, realmente hay una inseguridad. Es decir, no sabes si un señor no paga, si es vulnerable económicamente, que estás obligado a hacer un alquiler social por 7 años, prorrogables hasta 7 años, asumiendo las obligaciones del Estado, de las administraciones, no las de los particulares. Es imposible cualquier cantidad adeudada recuperarla, ni siquiera los asegurables, porque se pagan todos los solventes. Si hay que hacer un lanzamiento por un señor no paga, por lo que sea, entonces hay una situación política tensa, incluso cubierto en este caso por el partido de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona. O sea, hay absoluta inseguridad jurídica y ahora pues una legislación autonómica que probablemente esperemos que no se traslade al conjunto del Estado español, pero que supone una auténtica congelación de la renta, pero no solo congelación a nivel actual, sino volver a la renta del 2016. Esto tiene una connotación que nadie piensa, que esto es congelar alquileres. Es decir, que dentro de unos años nos encontraremos que pasará como pasó y tuvo Maragall aquí, hay que felicitarle porque leyó bien cómo estaba el mercado, porque ¿qué pasaba en Barcelona? Pasaba que con la congelación de alquileres se rehabilitaba cero, porque no daba para rehabilitar. Y suerte que vino el 94, que lideró, y esto... Lo que es cierto es que el 94 permitió la ley de arrendamientos 94 que supuso el fin de la legislación especial de arrendamientos urbanos, supuso que a medio plazo se fueron incorporando unidades en alquiler muy importantes. No hay que olvidar, y esto es un dato olvidado, perdona, pero lo vamos a dar aquí, por ejemplo, que en Barcelona en 1950 había un parque total de 330.000 viviendas y de las cuales el 90% eran alquiler en propiedad particular. Y ahora estamos al 30. Y en esto estamos en el 30, pero en cifras absolutas, el mínimo de viviendas arrendadas en la ciudad de Barcelona llegó, según el censo del 2000, a 160.000 de las 300, de cerca de 300.000 a 160.000 y ahora hay aproximadamente 230 a 240.
sin tener un conocimiento del mercado. En cifras absolutas, el mercado se ha reducido, a pesar de que la ley del 94 había ido permitiendo que se incorporasen al mercado, a dar cierta seguridad jurídica en la adecuación de la renta a la evolución del mercado, al mercado de alquiler, a unidades de particulares. Es decir, lo Maragall, porque se juntó en que se actualizaron rentas a los propietarios y se hizo la campaña más adecuada. Esto dio la posibilidad de dar un vuelco a la imagen de la ciudad. Y a mí me preocupa que llegaremos al final de un tiempo largo y Barcelona volverá a decaer. Pues vamos a abrir la posibilidad a José Ramón de hacer su particular y final aportación a porque no queremos exceder el tiempo que nos hemos dado. Vale. Bueno, la verdad es que en general estamos de acuerdo. Yo quería hacer una puntualización sobre el control de alquileres, que es un poco el tema de moda que está haciendo el mercado un poco caótico. Yo el tema de la renta antigua no lo he vivido, vosotros lo habéis comentado muy bien. A mí me gustaría, yo he estado pensando y me gustaría exponer el caso de Suecia. Y nos va a sonar. Suecia en los años 80 tuvo una burbuja inmobiliaria que explotó en el año 91. Al explotar en el año 91 hubo una crisis bancaria. Tras dicha crisis bancaria se restringió el acceso a las hipotecas y la gente se dedicó a alquilar en masa. Cuando se corta el acceso a las hipotecas, la presión va hacia el mercado de alquiler. Los alquileres se dispararon. ¿Qué hizo el gobierno? Poner un control de alquileres. ¿Qué es lo que pasó? Pues tras el control de alquileres, los precios más o menos se estabilizaron porque fue un control muy fuerte, pero el problema fue de escasez, que es lo que está pasando ahora. ¿Cuál es la situación de Suecia en el momento actual? Tiene lo peor de los dos modelos. Tiene precios de la vivienda muy elevados, 6, 7 y 8.000 euros el metro cuadrado en las grandes ciudades, por encima de Madrid y Barcelona. Y luego en el mercado del alquiler, aunque son alquileres baratos, es muy difícil encontrar una vivienda. De hecho, es algo muy normal el caso de que las empresas fichen a alguien de otra ciudad y cuando has firmado el contrato vas a buscar un piso de alquiler, no lo encuentras. Y entonces renuncias a ese puesto de trabajo. En 2016, Spotify mandó una carta abierta al gobierno diciendo que si no se solucionaba este problema, se iban a perder miles de puestos de trabajo, porque las empresas tendrían que mandar centros de producción o contratar a estos empleados fuera de Suecia. La verdad es que creo que os suena bastante este caso, ¿no? Parece que ha sido un cálculo de lo que podría pasar en España. Gracias por esta reflexión final. Efectivamente, lo que se podría dar en España si progresasen los controles de alquileres, pues es generar ese fenómeno de escasez y otra vez ese fenómeno de haber de esperar 11 años, 10 años en lista de espera para conseguir acceder a la vivienda. Para un traspaso o entrar en negocios en el mercado negro y en el mercado informal. Yo creo que la tesis que desenvía tu trabajo es vigente. La rentabilidad esperable de la vivienda está entre los bonos y la bolsa. Pero en este momento de los bonos es difícil esperar mucho cuando los tipos se han situado en buena medida por debajo del rendimiento cero y la bolsa depende de las expectativas sobre la actividad. Y la actividad, pues tiene el futuro de la actividad tiene la incertidumbre de los efectos de la pandemia que nos impide discernir. Mantenemos la parte, yo creo, de mayor aplicación en lo que es la actividad y el trabajo diario de los analistas financieros y especialmente en su trabajo de asesorar a las familias en sus decisiones de ahorro a largo plazo, que es que la vivienda sigue siendo en este momento un objeto de inversión atractivo. No exento de riesgos, pero con mucho sentido económico, tanto como cobertura de las subidas de los alquileres como protección respecto de la inflación,
como por su progresión vía precio, que al final pues la sitúa claramente en rentabilidades positivas. Yo, en este momento, nos acercamos al tiempo máximo que nos habíamos dado para esta sesión. Lo que me queda es animar a todos aquellos analistas, socios del Instituto Español de Analistas Financieros y a otros estudiosos de los asuntos que nosotros pretendemos cubrir como materia de estudios que premiamos con la financiación de la Fundación Catalana de Analistas Financieros en estos premios Rafael Termes Carreró, que seguiremos celebrando en años venideros. La próxima edición se abrirá a principios del año 21 y lo que pretendemos es animaros a participar porque, como veis, un práctico del análisis financiero resulta premiado con un trabajo sobre la rentabilidad y riesgo de la vivienda, perfectamente exento de contaminación inmobiliaria alguna. Felicidades otra vez, José Ramón. Muchas gracias. A todos nuestros consocios, por favor, participad presentando vuestros trabajos en la próxima edición de los premios Rafael Termes Carreró. Hasta pronto. Adiós. Gracias. Adiós.